Dios te bendiga, Iglesia de Jesucristo, y a todos los discípulos, a todos los hijos, hijas de Dios. Hemos tenido en estos días la escuela por un día, donde el Espíritu Santo le ha placido instruirnos. No solamente nos ha instruido, sino que se dio a conocer. Ahora, ¿cómo es que se dio a conocer? Él demostró su papel tan importante, una función preponderante, el cual, como Él se ocupa de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Hemos hablado un punto muy esencial. Todos los puntos han sido muy importantes. He visto cómo Dios les usa, el Espíritu Santo habla a través de sus discípulos que han expuesto la palabra. Pero hay un punto interesante que ha hecho resaltar el Espíritu Santo: la asistencia que Él brinda. Esto es tan vital, tan importante, que cada hijo de Dios, cada discípulo de Cristo, asimila y lo entienda. Ha sido de gran bendición, pero se viene otro. Este va a ser el 8 y el 9 de diciembre. Este será la escuela más poderosa, la escuela por un día más intenso, más prolongado, porque son 2 días. Y en esta parte quiero darte un alcance, siempre haciendo énfasis que tú puedes vivir victoriosamente. Sí, tú puedes vivir en victoria. Tú puedes vivir de triunfo en Cristo Jesús. Tú no estás para tener o vivir en un fracaso rotundo, no. Y por eso es que en las escuelas por un día, ¿cómo vemos que se mueve, fluye, habla el Espíritu Santo? En este punto que quiero hablar, compartir con ustedes, el discípulo de Cristo no sufre, escucha esta palabra, no sufre padecimientos internos. Cuando digo padecimientos internos, estoy refiriendo a los que sufren el dolor emocional, angustias de muerte, dolor en la conciencia, sentimientos profundos de culpa, de pánico, de terror. Se sienten como si se están ahogando, como si la vida se le está escapando, se le está yendo. A eso me refiero. Padecimientos internos, no padecimientos por causa de Cristo, por buscar agradar a Dios antes que a los hombres. No me refiero a eso, me refiero aquí a esos padecimientos que hay miles que están sufriendo, y tal vez millones en toda la faz de la tierra, y algunos ya acuden al psiquiatra, acuden a curanderos buscando aliviar su alma. Estoy hablando a los evangélicos. Pero en este caso, el discípulo de Cristo no padece eso. Y la pregunta, ¿por qué? Es que el Espíritu Santo suministra cualidades, suministra, abastece cosas importantes para el bien del discípulo. Yo le pongo acá cualidades,
que le capacita de ser un discípulo victorioso. No estoy diciendo que está libre de problemas, de aflicciones. La diferencia es que el discípulo de Cristo no lo padece, no es torturado, no es flagelado, no es aplastado. No. ¿Por qué? Porque tiene una protección divina a tal punto que este mal se muere, se destruye inmediatamente. Y quiero que me acompañes al libro de Romanos capítulo 8. Aquí encontramos una de esas cualidades, de esas virtudes o de esa bendición poderosa que nos otorga, nos da el Espíritu Santo. Capítulo 8 de Romanos, versículo 9. Mira lo que dice: mas vosotros no vivís según la carne. Ojo aquí, no se vive según la carne. Eso te va a llevar a una vida angustiosa, mortal, sino según el Espíritu. No vivimos según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Punto seguido. Este es hermoso. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces aquí, ¿qué encontramos? Que el discípulo sí tiene el Espíritu de Cristo. El Espíritu de Dios mora en el discípulo. Ese es el Espíritu de Cristo. ¿Por qué digo ese Espíritu de Cristo? Porque el Espíritu de Cristo, ¿qué ha hecho con Jesús? Mira el versículo 11. Acá está la respuesta, mira. Y si el Espíritu de aquel que le levantó de los muertos a Jesús, es el Espíritu de Cristo, mora en vosotros, o sea, en ti, en él, en ellos, en todos los discípulos de Cristo. Mira, y si el Espíritu de aquel que le levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. ¿Este no es hermoso? Claro que sí. Esto no te da a entender que el discípulo, la vida cristiana, el camino que nos trazó Jesucristo es agonizante, es un camino de desgracia, de pura desgracia, de vivir flagelado por esos padecimientos. Es todo lo contrario. Entonces, escucha, hijo de Dios, esto. El Espíritu de Cristo que está dentro del discípulo, ¿qué le produce? Le produce la convicción de pertenencia. O sea, el Espíritu que lo levantó a Cristo mora en mí. Y mira lo que dice el versículo 16. Esto es lo que tiene el discípulo de Cristo, el regenerado. Mira el 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijo de Dios. Hijo de Dios. Oiga usted, discípulo que me estás escuchando, cristiano que me estás escuchando, aquí, como el Espíritu Santo dentro de nosotros habla mi espíritu, me produce esa convicción de pertenencia. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo mora dentro del Hijo de Dios. ¿Eso qué te hace entender?
que un auténtico hijo de Dios, según la palabra, esta verdad, nunca, nunca, nunca puede ser poseído por un demonio, por un espíritu maligno. No nos toca. Este es número 2. Otro que le protege para que no tenga o sufra los flageles, los padecimientos internos que millones de personas, incluyendo a los supuestos cristianos, que sufren. El otro es que tiene, escúchame esto, que tiene iluminado el alma iluminado por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo. ¿Y eso dónde lo encontramos? Vamos al capítulo 12 de Primera de Corintios, el versículo 3. Mira lo que dice, versículo 3. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo es tener una relación, una amistad tan estrecha con el Espíritu Santo! Entonces, pero ¿qué es lo que nos quiere dar a entender acá? Que tiene la iluminación, que él tiene el alma iluminado por Dios, por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para reconocer a Jesús que Él es el Señor, para reconocer, identificar claramente la divinidad de Jesús. Y no solamente eso, para tener la facultad, el poder, la capacidad del Espíritu Santo para confesar que Él es el Señor de señores. Y nos da la capacidad poderosa de llamarle a Jesús Señor, mi Señor. Y no puedo maldecirlo, no puedo hablar mal de Él. No, porque el Espíritu Santo iluminó mi alma, ilumina mi alma. Identifico a Jesús que Él es el Señor. Y cuando digo que Él es el Señor, la palabra Señor, Kyrios, aquí es amo, es dueño, es soberano. ¿Quién me da esa capacidad de diferenciar, de identificarlo? El Espíritu Santo. Esto es tremendo. Esta es la segunda razón, el por qué el auténtico discípulo de Cristo no sufre padecimientos internos como miles lo están sufriendo. Número 3, el otro punto que también tienes que entender, que te protege a ti, protege al discípulo, al auténtico y verdadero Hijo de Dios. ¿Qué cosa? Que el lenguaje que recibimos de Dios. ¿Qué tipo de lenguaje? Vamos al capítulo 50 de Isaías. Isaías capítulo 50, versículo 4. Esta palabra es bastante prolongada, extensa. ¿En qué sentido? Ahora te explico. El versículo 4 dice: Jehová, el Señor, me dio lengua de sabio. Y dice acá, para saber hablar palabras alcanzado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Qué hermoso, qué hermoso. Ahora, ¿y qué tiene que ver esto en cuanto
que me protege que yo sufra padecimientos internos. Bastante, bastante. Entienda que tu lenguaje, tu lengua está ligado a tu mente, a tu mentalidad. Y cuando dice que recibió, en otra palabra, me equipa, me capacita de tener palabras que emiten aliento de vida. Al recién convertido, que a veces tiene luchas, ataques, pero yo tengo palabras que van a ser emitidos por el Espíritu Santo a ese discípulo que recién se ha convertido, está en lucha, no entiende, no está en la puede entender lo que está pasando, pero yo soy el que llevo palabras a ese cansado, a ese que está queriendo desanimar. Son palabras que alientan. Cuando digo uno emite aliento de vida, y eso es lo que va a llevar esas palabras de fortalecer. Pero aquí hay una cosa: cuando dice que hemos recibido lengua del sabio, quiere decir que tanto he disciplinado mi forma de hablar, he disciplinado mi lengua, he disciplinado mi mentalidad. Le tenía que disciplinar para que yo siempre hable palabras que vivifican, que alientan, que emiten vida. Esto es importante que entiendan. Pero quiero mostrarte algo que tiene que ver mucho cuando dice que hemos recibido lengua de sabio. Implica disciplina, disciplinar mi lenguaje. Vamos a Proverbios al capítulo 16. El capítulo 16, los versículos, vamos a leer del 23, dice así, mira, dice así, el 23: el corazón del sabio hace prudente su boca. Su boca va a ser para hablar palabras sazonadas, para soltar palabras de aliento que genera vida, aliento de vida. Y dice el 24, panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Esto es tremendo. El 26: el alma del que trabaja para sí, porque su boca le estimula. Es decir, juega un papel tan importante el léxico de Dios en tu vida. ¿Y qué implica esto? Implica en que tú tienes que sumergirte en la palabra de Dios, que cada vez que tú hablarás de acuerdo y conforme a la poderosa, divina y celestial de la palabra de Dios. Ahora, ese lenguaje de sabio también quiere decir que tiene que ver mucho de lo que ya yo soy. Repito, una boca disciplinada, una mente disciplinada y sentimientos y emociones disciplinados. Vamos a Primera de Pedro, el capítulo 3. Primera de Pedro 3, versículo 10. Mira lo que dice el versículo 10. Usted lee después el versículo 9, pero yo voy a leer el 10. ¿Por qué? 2 puntos aparte. El que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño, y apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y síguela. Entonces, ¿qué está queriendo decirnos acá? Que muchos sufren aflicciones, son flagelados,
de aflicciones, de tribulaciones que les está haciendo daño en el alma por el tipo de lenguaje que ellos usan, ya sea en broma, hablan sandeces, hablan lo que no deben hablar. A veces he escuchado gente que solo se maldicen, solitos se maldicen su propia vida con sus propios lenguajes que usan y maldicen a su trabajo, a su negocio, maldicen a su mercado, maldicen a su propia vida. Esta gente vive en aflicción mortal, están flagelados. Por eso es importante cuando dice que hemos recibido lengua de sabio. El sabio siempre con su propia boca se bendice. Bendice su cuerpo, su alma, bendice su vida, bendice su propia existencia, bendice todo. Y quiero terminar con esto. Otro punto. No solamente tiene el entendimiento iluminado, sino que siempre está escuchando a Dios. Volvamos a Isaías 50. Isaías 50, pero el versículo 5, mira lo que dice. Jehová, el Señor, me abrió el oído, y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. Siempre oye a Dios. Antes que vaya a oír en su YouTube, en su red social, a un predicador, a un pastor, a lo que quiero que la gente se le va a agarrar su celular y va a escuchar de frente a alguien. Antes, primero escucha a su Dios. ¿Y cómo lo escucha? A través de la palabra. Siempre va a oír. Y el Señor abre su entendimiento. Abre el entendimiento. Y dice para oír y no es rebelde. Entonces, ¿qué es lo que hace este cristiano, el discípulo? De esa manera su alma viene siendo iluminado y ninguna tinieblas hay. Cierro con esto. Acompáñame a 1 de Juan 1:5. Dice así. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. ¿A quién oye? A Dios. ¿El resultado cuál es? Es iluminado el alma. En otra palabra, tiene el entendimiento iluminado. No tiene oscurecido, entenebrecido, confuso. No tiene esa tragedia, no tiene esa desgracia. Tiene el entendimiento bien claro, iluminado, libre, a tal punto cada vez que va a hacer su devocional, medita en la palabra, le va a oír al Espíritu Santo. No sufre padecimiento. Y quiero decirte, hija, hijo de Dios, el asistente a nuestra vida diario, inagotable, el que asiste nuestra vida, es el Espíritu Santo. Repite conmigo esta oración. Querido Señor, querido Padre, gracias por esta palabra. Muchísimas gracias. En el nombre de Jesucristo, yo abro mi corazón a tu palabra. Amén y amén.